¿Qué tal? Buenas noches de nuevo con todos ustedes una semana más en un nuevo espacio de Cantabria de cerca en el que vamos a hablar del sector del camping. El cierre de este año 2025 que tenemos a la vuelta de la esquina deja claro que no es solamente una forma de alojamiento, es una pieza clave dentro del destino turístico regional y por eso hemos querido hablar con una voz autorizada en este ámbito porque es juez y parte. Nos referimos a Eneco Valle, presidente de la Asociación de Empresarios de Camping en Cantabria. Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Un sector, el del camping, que ha vivido en los últimos años pues una evolución impresionante, que reclama diálogo, planificación y visión de futuro, como así se ha dejado entrever en la última gala que habéis celebrado. No sé si, como decimos, como propietario de un establecimiento de estas características, pero también situándote como te sitúas al frente de una asociación con más de 30 años de historia, el sector se ve de una forma diferente a ser un simple espectador de lo que es el sector del camping. Pues a ver, la evolución del camping de 30 años para aquí no tiene nada que ver, y la mentalidad o la idea que tiene la gente de cómo era el camping antes a cómo es ahora, pues lo mismo. Y sí es cierto, como decías tú antes, que de 10 años para aquí, o sea, el sector del camping ha evolucionado a una manera, o sea, a pasos agigantados, tanto en temas de instalaciones como en tema de alojamientos para la gente, un poquitín todo. Entonces al final nos tenemos que adecuar también a los tiempos que van cambiando y nos tenemos que modernizar también. Hablamos de 10 años atrás, pero el camping todos lo hemos conocido desde pequeños como una forma de vida, como quien dice. ¿Hoy en día se sigue percibiendo así o es algo más elitista? No, ¿qué va? Se sigue igual. O sea, yo siempre digo que al final el camping es como los pueblos, cuando antes ibas de vacaciones al pueblo, que llegaba la familia, llegabas con los críos, y luego de los críos te acordabas para desayunar, para comer y para cenar. Y más o menos sigue siendo así, porque al final la gente que va a los campings busca pues entornos libres, naturaleza, sitios con algún tipo de interés para hacer actividades, y la gente lo que quiere es sociabilizar, o sea, no es ir a otro tipo de establecimientos que al final tienes tu habitación, sales y no te relacionas casi con nadie, es totalmente diferente. Pero en esos valores que defiendes y que van siempre ligados a una escapada a un camping, la naturaleza, la sostenibilidad, eso también son campos que ha cambiado mucho en los últimos tiempos. ¿También el perfil del campista? El de antes, yo creo que sí, igual, o sea, el tema de la sostenibilidad cada vez lo tenemos más interiorizado. Entonces, sí es cierto que la gente que nos conoce por primera vez o ha empezado a repetir en nuestras instalaciones, sí es cierto que cambia, como te decía antes, cambia un poquitín la visión. Entonces al final es como cuando vas al monte, o sea, vas al monte y cuando estás dando una vuelta por el monte, joder, te molesta ver basura, ver ciertas cosas que dices, joder, ¿cómo podemos ser tan descerebrados, ¿no? ¿Qué balance hacemos, Eneco, del año 2025 entrando en cifras, en los números propiamente dichos, comparando esos números, por ejemplo, con el año 2024? A ver, pues han sido años prácticamente no similares, ha sido un poquitín mejor este año 2025. Hemos tenido un incremento de viajeros alrededor de un 3% y llegando sobre 500.000 viajeros más o menos. Y luego en cuanto a las pernoctaciones, hemos tenido este año, con cifras del ICANE, cerca de 1.900.000 pernoctaciones, entre un 10 y un 15% más que el año pasado. Y como decía, respecto a números, se está confirmando la recuperación del turismo internacional y hemos tenido un 5% más respecto al año pasado, sobre todo de franceses, alemanes, holandeses e italianos. En cuanto a los factores que pueden llevar a que esos números sean, pues me hablas de un crecimiento de un 3%, para conseguir esos índices mayores de ocupación, ¿qué factores me dirías que son claves para que se traducen directamente en causa y resultado?
Pues en primer lugar, yo creo que la promoción que se hace a través del Gobierno de Cantabria y de la propia asociación, de la publicidad que se hace primero sobre el destino y segundo sobre los propios campings. Luego, la modernización de nuestras instalaciones, porque como te decía antes, al final tenemos que estar todos los años renovándonos esas instalaciones o adecuándonos a la nueva demanda de la gente, del sector. Y esas son las principales. Y luego también el tiempo, el clima. Al final cada año está haciendo un poquitín mejor, que por una parte es contraproducente, porque al final a todos nos gusta ver Cantabria verde, pero bueno, tiene que hacer invierno, tiene que haber primavera y tiene que haber verano. Entonces, pero bueno, en la temporada sí se está alargando un poquitín más, hasta finales de septiembre, con buenas ocupaciones. Y yo creo que esos son los tres principales factores. La premisa de que se escucha mucho y que nuestros dirigentes políticos siempre tienen en su discurso, que es la desestacionalización, ¿eso afecta positiva o negativamente a la actividad de un camping? Al final afecta positivamente. Tienes gente todo el año. Claro, se procura tener gente todo el año, como te decía. Al final, la tipología de los campings, hay campings de playa, campings de interior, hay algún camping que está, pues como el Cabo Mayor, por ejemplo, que está en la ciudad. Entonces, al final, la gente que va al camping y que se mueve, pues al final busca, dice, pues vamos 3 días a la playa, vamos a hacer 2 o 3 días rutas por los picos y luego vamos a ir a Santander otros 2 o 3 días para ver Santander. Entonces, al final está un poquitín, tienes un poquitín todo. Y para la desestacionalización eso viene bien, porque cuando estás en un sitio tampoco te gusta que llueva. O sea, las cosas como son, para disfrutar, estar mejor, que haga gris, pero que no llueva, ¿sabes? Entonces, las temporadas fijas, Semana Santa, verano y fines de semana que hace bueno, se trabaja muy bien, pero bueno, claro, dependemos del tiempo. Eres juez y parte, decíamos en la introducción, porque además de capitanear la asociación, también diriges un negocio de estas características. A ti te llegarán muchas demandas de compañeros sobre necesidades, desafíos, reivindicaciones que debes trasladar a quien tiene la potestad de tomar decisiones. ¿Cuáles son las demandas más importantes que escuchas en el sector? Respecto hacia el propio sector, dices. Eso es. Pues al final, no la pelea, sino al final el autocaravanismo sin control, que al final es un tipo de turismo que se ha incrementado exponencialmente de la pandemia para aquí, y al final, lo que el sector... O sea, nosotros no estamos en contra de las autocaravanas, ¿vale? Porque al final son elementos de acampada y son bienvenidas en los campings o en las propias áreas de autocaravanas. Lo que el sector no quiere es que pernocten en sitios que no están regulados. ¿Se siente el sector suficientemente protegido por este tipo de alojamiento itinerante, pues al que no se le exigen las mismas obligaciones que se te pueden exigir a ti como propietario de un camping? A ver, si fuese solo a nivel autonómico, pues podríamos decir que sí. El tema es que es más a nivel nacional. Pero bueno, estamos en permanente contacto con la administración. Y bueno, se están intentando hacer cosas para que haya áreas de autocaravanas que estén reguladas, que estén controladas, que haya un control sanitario, que haya un control de viajeros. Entonces, eso poquito a poco. ¿Existe riesgo de que Cantabria se convierta en el medio-largo plazo en un parking turístico? Yo creo que no. Yo creo que no, porque al final... Creo que todos vamos en la misma dirección, en que Cantabria tiene que ser un destino de calidad, se tienen que prestar buenos servicios y tiene que haber un control de viajeros. Entonces, creo que estamos en el momento para poder controlarlo de alguna manera. Y a aquellos que dicen, ¿qué mensaje le dejarías como presidente de una asociación de campings a aquellos que abogan porque el turismo de caravanas no deberían tener restricciones? Yo
persona particular, decido comprarme un vehículo que utilizo para tal y no tengo por qué atenerme a un marco normativo. Hay voces también que abogan en ese sentido. Al final cada uno mira para su lado, pero al final cuando tú tienes un vehículo que está adaptado para que está considerado, cuando tú circulas como vehículo se utiliza como vehículo, pero cuando lo utilizas para pernoctar entendemos que se está realizando una actividad turística y por lo tanto esa actividad turística ya está regulada. Entonces, bueno, cada uno mira por lo suyo, pero, o sea, por lo suyo no, por lo que cree que está bien, pero bueno, entendemos que al final cuando no se juegan con las mismas cartas, al final hay una competencia desleal, porque en los establecimientos al final pagan unos impuestos, pasan un tipo de controles y hay en sitios, en praos, que al final no pasan ningún tipo de control ni pagan ningún tipo de impuesto. Entonces, al final, no es que sea competencia desleal para los campings, sino que al final es competencia desleal para todo el sector hostelero. Hay ayuntamientos que han apostado dentro de sus estrategias de promoción por poner a disposición parcelas gratuitas. No sé, ¿esta estrategia impacta positiva o negativamente en el turismo en una región pequeña como es Cantabria? Lo hemos visto este verano. Sí, a ver, si un ayuntamiento o un particular tiene permiso para parking, es para parking. Cuando ya se quedan a pernoctar, al final hay establecimientos para ello. No queremos decir que tienen que venir a nuestros campings, no, pero si hay ayuntamientos que ven que hay un problema, pues igual se puede plantear el hacer un área de autocaravanas. ¿Por qué? Porque al final nosotros cuando vienen a nuestras instalaciones tenemos que hacer un control de viajeros, tenemos que cumplir una normativa con edificios, con edificios sanitarios, todo tipo de controles. Si tú estás en un prao, al final no tienes eso, estás para aparcar durante un tiempo de 8 de la mañana a 10 de la noche, por ejemplo, pero a partir de las 10 de la noche no puedes hacer otro tipo de actividad para el cual no tienes licencia. No sé si desde la asociación es un tema que preocupa y ocupa, el de las autocaravanas, viéndose como se están viendo, que es uno de los temas recurrentes en muchas ciudades, no solo en Cantabria, en muchas ciudades con costa en España. A ver, preocupa, pero nosotros podemos hacer hasta donde podemos hacer, entonces al final eso ya depende de los ayuntamientos, de cómo lo quieran gestionar y del tipo de turismo que quieran tener y también la capacidad de servicios que tienen para ese tipo de alojamientos. Entonces nosotros al final tenemos nuestro número de plazas, cumplimos con la normativa y alojamos a toda la gente con cualquier tipo de elemento de acampada. Entrando en esos números, supongo que tenéis un desglose de dónde proceden la mayoría de turistas que os visitan. ¿El peso es mayor nacional o internacional en el caso de los campings en Cantabria? Pues en Cantabria más o menos suele ser entre un 70-80% de turismo nacional y entre un 20 y un 30% de turismo extranjero. ¿Y se decantan más por estancias largas o cortas? Depende. A ver, cuando es la temporada alta, pues más o menos puede haber una estancia media sobre alrededor de 5 días. ¿Vale? Pero luego, pues en esta temporada, en invierno, para los campings que están abiertos, pues ahí la estancia media es de 2 días, más o menos, entre 2 y 3 días, porque muchos vienen, o vienen del ferry, o vienen de la zona norte, están 1 o 2 días y luego siguen hacia el sur. O al revés, los que vienen del sur, que vuelven a su país, pues bueno, pues descansan un par de días y luego siguen recorrido. Y en cuanto a tipo de alojamiento, ¿qué es lo más demandado? ¿La parcela tradicional, el bungalow, el glamping, que está tan de moda en la actualidad? Pues a ver, como hablamos antes, depende. O sea, el que quiere vivir una experiencia que ha empezado a descubrir el camping ahora busca más glamping. Vale. Y bungalows, porque al final se ofrecen otro tipo de comodidades y otro tipo de servicios, pero lo que es el cliente de toda la vida, con tienda, con caravana, con autocaravana, se sigue manteniendo. No te podría dar un porcentaje, pero bueno, pero bien, o sea, si habría que poner uno, yo pondría un 33 para cada uno. En cuanto a la simplificación, la burocracia, hemos hablado de marcos normativos,
esas pequeñas cosas que al final os deberían ocupar muy poco porcentaje de vuestro trabajo diario, para un camping, ¿qué porcentaje del tiempo de dedicación se lleva el gestionar toda esa información y que os quita para vuestra actividad 100% de camping? Pues yo creo que al final es como cualquier otro tipo de sector. Cuando tienes que realizar algún tipo de obra o algún tipo de gestión con la administración, los tiempos son los mismos para todos. Entonces, ¿que te quita tiempo? Sí, pero no te podría decir cuánto, va todo en función de... Sí, pero no hay una demanda específica en el sector que diga, jo, es que no nos dedicamos a hacer trámite. No, pero porque eso al final lo puede hacer un hotel, un turismo rural, una pensión, entonces al final es lo mismo. Tú tienes que hacer ciertas obras y al final los permisos son para todos igual y el tiempo es para todos igual. Hablando de unos tiempos difíciles en todos los campos, de incremento de costes energéticos, laborales, eso también salpica al sector, entiendo. ¿Cómo se está afrontando y cómo se está viviendo la situación actual? Pues bueno, pues al final todo sube y no podemos implementar esa subida a los precios. Entonces estamos teniendo más visitas, más viajeros, pero la rentabilidad es mayor, porque no podemos aplicar una subida de un 20 o un 30% porque al final sería inviable. O sea, dice, no es que a mí te pongo un ejemplo, es que tengo que subirle 10 euros la parcela. Bueno, pues igual no hay que subir 10, hay que subir 5 e intentar que vengan más viajeros para compensarlo de alguna manera. Pero bueno, al final la luz, el gas, materias primas, el costo de los trabajadores, al final todo sube y tenemos que ir peleando poquito a poco. Y en cuanto a la formación, eres diplomado en turismo, llevas muchos años viendo gente que se dedica a esto y no te son ajenas declaraciones de que falta personal cualificado en este tipo de actividad. ¿Sigues manteniendo esa opinión? Sí. ¿Hay dificultad para Hay dificultad para encontrar. Hay personal que lleva con nosotros. Cuando digo con nosotros, digo cuando hablas con los campings, hablo en general. Hay gente que lleva muchos años, pero cuando a la hora de hacer contrataciones nuevas cuesta bastante. Ya no solo en tema de camareros o cocineros, sino en recepción, en mantenimiento, en limpieza. O sea, no es un sector en concreto en el que haya problemática para contratar, sino que al final es en todos. Y bueno, a través de la asociación, pues a veces no, se suelen hacer cursos de formación en temas de digitalización, pero porque nosotros mismos también, aparte de que nos tenemos que formar, tenemos que enseñar a nuestros trabajadores. Entonces al final va costando poquito a poco. O sea, poco a poco cuesta el primero, cómo tú lo quieres, lo que tú sabes, lo que te has formado y lo que tienes que transmitir. Entonces, si al final puedes llegar a contratar a personal cualificado, es más fácil. ¿Se mantiene el personal de una temporada a otra? ¿Es lo habitual? Pues muchos de los campings tenemos a gente que lleva con nosotros 10, 15 años, o sea, no es acaba la temporada y nos quedamos los de casa y se acabó. No, porque al final en un camping siempre tienes que hacer cosas. O sea, tú puedes cerrar, pero al final tienes que hacer mantenimiento. Entonces, con el de mantenimiento, con el personal de limpieza, preparar la temporada del año que viene, en recepción, o sea, no puedes mantener a todo el personal, pero un porcentaje del personal sí es necesario. En esa labor de formación entiendo también que en los tiempos que corren, en el que las redes sociales nos ocupan muchísimo tiempo, también el sector del camping ha tenido que apostar por la digitalización y por cuidar este aspecto. En el caso de la asociación, ¿hay alguna formación, hay alguna ayuda para ese camping tradicional que esto le ha venido de repente poder adaptarse a ello? A ver, de repente tampoco, porque a través de los PMS que utilizamos nosotros, a través de los propios PMS se hacen cursillos.
Luego, a través de las galas de la Federación Española, cuando se hacen las galas, pues al final uno va, van proveedores, hay charlas, hay ponencias, entonces al final todos los años te vas formando, ya no solo en la gala de la Federación Española, sino en la de Euskadi, en la de Asturias, en la de Galicia. Al final es un sector en el cual los empresarios nos llevamos bien, o sea, no somos competitivos, o sea, todo el mundo nos gusta, bueno, lo nuestro, pero al final si yo tengo que ayudar o tenemos que ayudar a otro compañero, pues ayuda a otro compañero, no es yo me saco las castañas del fuego y los demás que se apañen, no, al final es poquito a poco entre todos, pues oye mira, pues yo he visto en tal sitio esto, pues a mí me ha funcionado esto, pues entonces sí, al final... puesta en común, eso es. Pero mi pregunta iba más allá en el sentido de alguien que hoy en día no esté en Internet, que no esté dispuesto a apostar por dar a conocer, publicitar su negocio en Internet. No está en el juego, no entra en la partida, cumple. Porque al final casi todos buscamos ya en páginas web, se hace la reserva a través de un motor de reservas y el que está esperando a que le llamen por teléfono y que pasen por la puerta de su establecimiento lo tiene complicado. ¿Cómo valora el sector la relación con las administraciones públicas? Pues la verdad es que nosotros, la asociación, con el Gobierno de Cantabria, con Turismo, tenemos una buena relación y tenemos una comunicación fluida, entonces estamos muy contentos con la relación que hay ahora mismo con ellos. ¿Alguna medida concreta o apoyo que demandéis de manera específica para fortalecer el sector que hayáis trasladado? No, lo que te he comentado antes, ahora la normativa se va a cambiar, salió un borrador en junio, se presentaron alegaciones. Y bueno, ahora estamos esperando a que salga ya la normativa concreta, pero bueno, durante este tiempo pues hemos tenido conversaciones con ellos y bueno, ellos dicen unas cosas, nosotros otras, y bueno, se ha puesto en común y la verdad es que bien. Nos gustaría que todo lo que se pide sería que sí, o sea, fuese que sí, pero entendemos que al final hay cosas que sí y cosas que no, entonces es entendible. ¿Qué oportunidades ves para el camping en el corto plazo? Pues en el corto plazo, en Cantabria estamos teniendo es que no sé cómo decirlo, no sé si la gran suerte, pero llevamos unos años trabajando muy bien, como te contaba antes, en temas de promoción, el tiempo nos está acompañando y la gente después de la pandemia ha conocido lo que es el camping. Cuando no podían salir fuera, conocieron el camping y muchos de ellos se están repitiendo. Entonces al final eso está haciendo que cada vez, poquito a poquito, estemos trabajando por lo menos igual, que ya es mucho. Si tuviésemos que echar la mirada atrás y ver cuántos campings había proyectados hace 10 años y que han abierto sus puertas a día de hoy, ¿son más, menos? ¿Estamos en la dinámica de crecimiento con respecto a otros lugares de España? A ver, son pocos campings los que se abren, no en Cantabria, sino a nivel nacional. Hay gente que quiere apostar por un camping, por meterse en un proyecto de años, de permisos y tal, hay pocos. Ahora en Cantabria se ha abierto camping nuevo, uno que está en la asociación, en la zona de Potes, pero llevábamos muchos años sin que se abriría ningún camping, y a nivel nacional similar. La percepción para los vecinos cuando alguien apuesta por este tipo de alojamiento, ¿cuál me dirías que es? ¿Sois bien acogidos? ¿Os sentís integrados en el entorno en el que estáis? Hombre, al final... ¿O invasores? Primero, no somos establecimientos grandes, los negocios son familiares, y segundo, cuando se hace un camping, el que haga un camping al final lo que quiere es cuidar el entorno, no se quiere hacer un resort ni un macro camping, porque el terreno aquí en Cantabria es el que es, son extensiones pequeñas de terreno, y lo que se pretende es que al final, cuando se hace un negocio, generar una economía circular con las empresas y con los negocios y con la gente que hay alrededor en los pueblos.
No es tu primera vez como presidente de la asociación, has sido reelegido ya, llevas al frente desde 2020. Sí, entré por la puerta grande con el COVID, sí, en el 2020, sí. Y si tuvieses que echar la mirada atrás, ¿estamos mejor ahora o cuando empezaste con esta locura? A ver, yo creo que estamos mejor. Bien. Primero porque, como te decía, después de la pandemia la gente nos conoció, se ha apostado por el camping y al final estamos trabajando bien, tanto con la administración como la asociación, y eso está haciendo que el camping, por lo menos Cantabria, sea referente a nivel nacional. Somos la cuarta comunidad más buscada en Internet cuando la gente busca camping, detrás de comunidades grandes y potentes como son Valencia, Andalucía y Cataluña. Y de cara a 2026, por acabar con un mensaje poniendo la mirada en que se están haciendo las cosas bien, pero al final no nos podemos quedar con que lo estamos haciendo bien y ya, porque entonces nos acomodamos. ¿Qué es por lo que van a apostar los campings de cara a la temporada 2026? A ver, pues apostar más o menos en lo que estamos apostando siempre, seguir formándonos, seguir apostando pues por nuevas instalaciones, por tener los campings con unos servicios de una alta calidad, dar no solo lo que es el alojamiento, sino intentar dar servicios dentro del camping, animaciones para los críos, para los padres, hablar con empresas del entorno para dar actividades, no sé, montar a caballo, kayak, surf, rutas en bici. Entonces, vestirlo de alguna manera, ¿sabes? No solo es venir, pasar un día ahí. Y punto. Pues muchísimas gracias, Eneco, por esta carta que nos has abierto de una posibilidad turística que cada vez tiene mayor peso en nuestra comunidad. Nada, muchísimas gracias a vosotros por invitarnos. Muchísimas gracias, y a todos ustedes. Ha sido el tema escogido para esta semana. Un nuevo Cantabria de cerca, la próxima, ya lo saben.